Hola tridimensioneros, bienvenidos a otro vídeo más en el que os voy a enseñar un poquito cómo es GameFlow. Es un asset que uso para crear juegos o crear los viajes virtuales en 360 grados, como veis en mi canal de Harry Potter. Y os quería hacer una serie de videotutoriales para que sepáis un poquito, si no tenéis ni idea de script, y os quería enseñar un poquito este GameFlow, es el asset de Unity. Y pues nada, vale 44,67, es una nueva versión. Como podéis ver, es la 1.0. Y nada, vamos a empezar. Vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer un juego en el que os voy a ir haciendo una serie de videotutoriales en el que podéis coger cualquier cosa que tengáis y usarlo a vuestro, o sea, cualquier cosa que veáis en pantalla, y podéis usarlo en vuestro proyecto para lo que sea. Vamos a hacer un juego en el cual será primera persona, un poco rollo FPS, rollo Portal multiplataforma. ¿Vale? Va a haber plataformas que se muevan, tenemos que saltar, van a haber enemigos, etcétera. Y os voy a enseñar más o menos cómo hacer cada cosa con GameFlow. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a empezar. Como ya veis, ya lo tengo en nuestra carpeta de asset. Hemos creado una nueva escena. Y para empezar, lo básico, vamos a crear el player, el personaje. Vamos a crear primero el personaje. Para el personaje es muy sencillo. Para empezar, para que, por ejemplo, esto como es el vacío, pues que no se nos caiga, vamos a crear primero un cubo. Este cubo va a ser el suelo, va a ser el terreno, va a ser el suelo por el que el personaje se nos va a mover al principio. Para tener algo básico, vaya, para que me entendáis. Para que me entendáis. ¿Vale? Tenemos aquí lo básico y le vamos a añadir un material para poder verlo bien. Ahí está. Tenemos el suelo. Y ahora vamos a empezar a hacer con el personaje. Hay múltiples maneras de hacerlo. Por ejemplo, aquí con el botón derecho podemos tener para crear cosas y abrir y demás e importar. Como podéis ver, estos son assets en los que pues, nos puede venir bien en algún momento. Yo, como ya los he probado casi todos, no los voy a probar, pues prefiero hacerme mi propio personaje, no hacerlo de forma, por ejemplo, lo pongo aquí. Por ejemplo, hay uno en asset, en characters, que te viene ya uno prefabricado, que es un prefab, te viene todo hecho y tal. Yo no lo suelo usar, prefiero crear el mío propio, que por lo menos ahí sí que puedo controlarlo yo como quiera y demás. Así que nada, vamos a empezar creando en el asset store, en el asset, perdón. Vamos a crear Game Object, un 3D Object. Vamos a crear una cápsula. Normalmente la cápsula es la que es la que hace de First Person Controller. Por ejemplo, está en una posición que no es la cero, una posición cero. Para hacerlo en la cero hay dos maneras. O bien vienes aquí y pones 0, 0, 0, o bien haces así en Transform, en la ruedecita de opciones, y le das a Reset y te vuelve otra vez al mismo lugar. Para que esto suba del suelo, pues con la I lo ponemos en su sitio. Ahí está, y creado, ya está creado. Muy bien, ahora ya tenemos nuestro player. Vamos a cambiarle de nombre. Vamos a ponerle player. Ahí está, nuestro primer player. Vale, para que se ponga todo ya, por ejemplo, vamos a ponerle su cámara. Vamos a ponerle el reset. Vamos a ponerlo más arriba, un poquito más adelante. Vale, ya lo tenemos así. Ahora, para que el player, o sea, para que la cámara siga el player, tenemos que coger la cámara, arrastrarla y ponerla en player. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro primer player, pero
Si le damos a play, vemos que no se mueve con el ratón, no se mueve con las teclas, no hace nada. Ahora viene el turno de crear las teclas primero para después hacer que el personaje se pueda mover. Entonces, para hacerlo, vamos al player, le damos al botón derecho, creamos un create empty, o sea, crear un game object en el que vamos a poner case. Vamos a poner las teclas que queremos que funcionen para eh, nuestro personaje. Por ejemplo, para ir a hacerlo ya, tenemos add component, que ahí te viene una serie de componentes, una serie de categorías, en los que dentro, como podéis ver, hay componentes. Todo esto son componentes. Estos son scripts, que se pueden convertir en componentes. Como podéis ver, ahora como necesitamos el GameFlow, vamos a GameFlow y aquí tenemos el componente. Lo abrimos y ya tenemos nuestro primer cuadro, que es el cuadro donde va a ser todo el código del GameFlow. Una vez ahí, le damos aquí al más, que a la parte de derecha, le damos a más y le damos a... Aquí están todas las acciones y cuadros y programas que necesitamos. Vale, entonces buscamos key. Este de key es, como podéis ver en keycode, es todos los códigos, todas las teclas del teclado. Y no solo del teclado, también, vamos a verlo, no solo tenemos del teclado, sino que también tenemos del ratón y del joystick. Abajo del todo tenemos 2 o 3 del joystick. 1, 2, 3, este sería 3, 3 sería 4, este de 3. Sería 4 porque arriba hay, mira, 4, o sea, sería 5, 6. Bueno, los tendríamos todos. Para empezar vamos a buscar por los más básicos. Vamos a buscar la W, vamos a buscar la S, buscamos la S, aquí está, buscamos la S, buscamos la A, buscamos la D, buscamos también uno muy necesario, space, para poder, porque todos sabemos que con el espacio se salta, y buscamos left shift, a ver dónde está, left shift, y ya los tenemos todos, lo necesario para nuestro personaje. Una vez hecho eso, creamos otro, sería ya control, que sería ya el control total del player. Vale, entonces volvemos a buscarlo, GameFlow, buscamos Start, empezamos con el Start porque hay que empezar por buscar las variables, es decir, yo os explico. El Start le damos una acción que es loop, he añadido 2, se me borra con el diente, y buscamos con axis input value. Esto significa, le damos 2, esto significa que coge esta acción, coge el nombre original de esta parte de aquí, como podéis ver, como habéis visto horizontal, es aquí el horizontal, ¿vale? Entonces tenemos que coger el mouse, la componente del mouse, que el mouse es la X y la Y, como podéis ver. Una vez mouse X, vamos en la tecla y ya está. Una vez hecho estas dos, esto significa que este componente coge la variable del ratón junto con la input y hace que con otra componente se mueva, se pueda mover la cámara o el objeto que queramos.
Vale, entonces aquí le damos a este botoncito de más, le damos y se crea una variable. Esta variable la podemos cambiar de nombre, por ejemplo, como es el suyo, para no equivocarnos, y esta lo mismo, cambiamos, ahí está, mousex, mousey. Este nombre, así no nos equivocamos y sabemos cuál es cuál. Vale, ahora vamos a añadir otra. Otra es, buscamos por direction, que vamos más rápido. Transform direction, como dice aquí abajo, transforma la dirección especificada del espacio local de transform dado al espacio del mundo. Es decir, cogiendo, por ejemplo, aquí en transform, este es el objeto que ha cogido prefabricado. Es decir, cada vez que tú creas, cada vez que tú pones algo en la escena, cuando tú pones algo en la escena, ese algo, si le creas en ese sitio, en ese GameObject su get o su set position o algo así, él ya te lo coge como prefabricado. Tú puedes coger y darle al player y arrastrarlo y ponerlo en su sitio, como podéis ver. Una vez aquí, como queremos que nuestro player se mueva hacia adelante, no podemos. O sea, hacia adelante significa hacia la profundidad, no significa hacia el lateral. Porque esto es el rojo que es la X, sería lateral y la Y sería de subida. O sea, lateral, superior e inferior. Entonces, la X es profundidad. Si bien no, acordaos por la Z de zoom, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí la dirección de X y Z. Normalmente es con la Z si queremos hacer que con la W se mueva hacia adelante. También tenemos que crear otro, tenemos que duplicarlo, como podéis ver aquí con el diente, y quitar este y ponerlo aquí, porque este es el que hace que se mueva lateralmente. ¿De acuerdo? Entonces, le damos a más en el zoom, en el profundidad, y le ponemos, lo renombramos y ponemos direction Z, por ejemplo. Y en este lo ponemos direction X, por ejemplo. ¿Vale? Una vez hecho estos variables, creamos una más aquí y vamos a update. En update le creamos, en update no hace falta ponerle un loop, porque un loop significa que siempre está repitiendo lo mismo, siempre está haciendo lo mismo. Entonces, yo lo hago bien así. A ver, también quería avisaros de que yo lo hago de forma que yo he aprendido. Vosotros podéis hacerlo como queráis, incluso habrá gente que me dirá, no, pero es que si haces aquí esto y esto y esto, funcionará mejor. Puede que tengas razón, pero yo no soy muy bueno y entonces lo hago de este modo. Si lo veis, si encontráis de otra manera, hacerlo de otra manera, no os obligo. Yo lo hago como yo he aprendido por mi ser no sabría cómo hacerlo de otra manera, ¿me entendéis? Entonces yo os lo enseño como yo sé hacerlo, ¿de acuerdo? Como yo he aprendido. Entonces, retomando esto, vamos a update, en update, un más, aquí ya es cuando empieza a venir lo duro, porque buscamos un rotate, que sería esto, creo que ya está, no, y son nuevas de esta nueva versión, antes no estaban, así que vamos a ver, le damos dos veces porque queremos que el player se mueva y que la cámara también se mueva. Porque claro, si queremos que el player se mueva así y así, esos dos sirven, porque se ponen en el mismo sitio, o sea, se pone el player en la misma transform y ya sirve. Pero como
es un player, cosa que tiene que estar recto, y es la cámara la que tiene que mirar hacia todos los lados, pues hacemos que, como la cámara siga el player, pero el player solo se mueve así, la cámara se mueve así, con lo cual eh, es, es un pelín, es un truco, diría yo, que, que, que cambia la transformación. Es decir, ahora lo veréis, ahora lo veréis. Por ejemplo, en Mouse X cogemos el player porque queremos que el player solo se mueva así. No queremos que se mueva así. Simplemente se mueva así. ¿De acuerdo? Entonces, le damos. Le damos a, sí, a este porque X es en Y, en relativo, y en Word. ¿De acuerdo? Eso hace. Esto aquí, lo quitamos. Bien. Vamos a cambiar de textura para que sepáis que se mueve. Mirad. Ahora yo, si muevo el ratón hacia arriba y hacia abajo, ¿veis lo que hace? Es algo que no queremos que haga, porque esto queda muy mal. Entonces, le vamos aquí, lo vamos a parar y a ver, este es el player, con lo cual tiene que ser Y con X. Claro, X es esto, Y es esto. Vale, entonces lo probamos otra vez y mirad lo que pasa. Ahora gira sobre su propio eje y no tiene problema. Ahora queremos que la cámara también se mueva así. Eso hay que ir. Si es en este tenemos X, pues entonces tenemos que tener la Y en X, como aquí está, en relativo. Y, esto es muy importante, cambiarle el signo de más a menos 1. Eso hace que si yo el ratón tiro hacia abajo, la cámara tira hacia arriba. Mira, si lo pones en 1, en más 1, mira lo que hace la cámara. Mirad el ratón y mirad la cámara. El ratón tira hacia abajo, pero la cámara tira hacia arriba. El ratón tira hacia arriba, pero la cámara tira hacia abajo. Es decir, los invierte. Eso lo podéis hacer como queráis. Yo estoy más acostumbrado al tradicional. Vaya. Esto es, porque creo que no se ha cambiado esto. Esto anteriormente en otras versiones era local. World y local. Ahora es self. A ver si he acertado. Sí, he acertado. Como podéis ver, he acertado. ¿Que queremos darle más velocidad? Pues aumentamos el múltiple y tenemos más velocidad de cámara, de giro y de cámara. Como podéis ver. Muy bien. Ahora viene el turno de esto. O sea, ya hemos hecho el turno de este, que es esto. Ahora nos toca el turno de esto. Esto es el movimiento, ¿vale? En el movimiento, en update, le vamos a buscar y buscamos if. En if buscamos key. Esto es la tecla que tiene que apretar o sea, cuando aprieto yo cada tecla, tiene que hacer tal animación o tal activación o tal cosa. Mirad, aquí en Key a teclas lo cogemos, lo arrastramos y nos abre una carta en la que se me olvidó poner cada uno su nombre. No pasa nada, lo ponemos en un momento. Rename, W, aquí, S, A, D, Space, Shift. Muy bien. Ahora sí, ahora ya ponemos aquí, teclas, lo arrastramos y buscamos la W. Ya cuando apriete la W, como aquí ahora no hay nada, tendría que pasar algo. Ahora no hará nada.
pero tendría que pasar algo. Mira, damos a play, aprieto la W, pero no hace nada. El ratón sí, como podéis ver, pero el otro nada, no hace nada. Entonces ahora, para que haga algo, vamos a pos, que sería position, y le damos a set position. Este es el que hace que se mueva el personaje o se mueva cualquier cosa. Como podéis ver, se vuelve a meter el controller. Para cambiarlo, simplemente seleccionáis player y sin soltar lo arrastráis hasta transform. ¿Veis cómo ha cambiado? Ahora, para que funcione, hacia adelante, porque estamos apretando la W, dirección Z y lo ponemos en position. Una vez ahí le damos a relative. Creo que vamos a hacer un poquito más. Lo dejamos en Word. Multiplayer, lo que he hecho ha sido reducir un poco la velocidad. Para que podáis verlo mejor. Mira, le damos a play. Ya con eso serviría. Ahora, si le damos a play, aprieto la W y tiro para adelante. ¿Habéis visto cómo iba muy rápido? Pues ahora le reduzco y a ver. ¿Veis cómo ha reducido la velocidad? Y encima, cuando yo giro, cuando yo giro la cámara, bueno, en realidad cuando yo giro el player, va hacia donde yo le digo. No va solo en una dirección. O sea, si yo miro hacia allá, no va a una sola dirección, no. Si yo aprieto la W, por ejemplo, no iría así. Iría así. Por eso coge la dirección. Esto significa que coge la dirección donde le apunta la flecha, en este caso, la Z. En este caso, la flecha Z, la flecha azul. ¿De acuerdo? Para ir hacia atrás es muy sencillo. Le damos a duplicate, la W, le damos a la S y aquí le ponemos un -1. Lo dejamos tal cual y le ponemos un -1. De ese modo, hacemos que cuando apriete la W, tire hacia adelante, pero cuando apriete la S, tira hacia atrás. Y de igual modo, podemos girar y ir hacia donde queramos. ¿Veis que es sencillo? Ahora, queremos que corra. Queremos que nuestro personaje corra. Pues, en vez de utilizar solo uno, podemos darle aquí al diente, a la rueda de diente, y darle el duplicate. ¿Veis que ha puesto aquí un AND? Podemos hacerlo de varias maneras. Tenemos un AND y un OR. Es decir, si yo aprieto W, pero por ejemplo, aprieto Shift, este lo apago, ¿vale? Y este lo vamos a poner en 2. Por ejemplo, si pongo OR, OR significa que si aprieto esto o aprieto esto, de todos modos tiene que hacer esto. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente. Si yo aprieto la W, tira hacia adelante. Pero si yo aprieto solo en mayúscula, es decir, el left shift, si solo aprieto ese, mira, también hace lo mismo. Ahora bien, en todos los juegos es W más shift. Eso significa que corra. Le volvemos a activar. Esto es que ande, normal. Pero este, junto con este, le estoy pidiendo que corra. Vamos a hacerlo un poco más grande. Un poco más grande, vamos a ir hacia allá. Ahora mirad lo que va a pasar. Cojo el controller. Le he pedido que de velocidad de andar sea 1, pero que de velocidad de correr sea 4. Damos a play y probamos. Anda bien. Y ahora correr. ¿Veis cómo corre? Anda normal, después corre. Anda normal y corre. Anda normal y corre. Eso es con el shift.
con el Shift, o si queréis cambiarlo y poner en Alt, o en 2, o en Alpha 3, o con lo que queráis. Podéis cambiar las teclas como queráis. Ahora bien, queremos que nuestro personaje salte. Pues podéis hacerlo de otras maneras. O por aquí en if otra vez, en key, luego key teclas, ponemos aquí, buscamos space, que sería saltar. Y en este, como nuestro personaje tiene gravedad, tiene que tener gravedad, le vamos a añadir una gravedad. Es decir, le vamos a buscar por force, add force, y vamos a player, y como vemos que no tiene gravedad, se la vamos a poner. Vamos a buscar un rigid body. Hay uno que es 2D y otro que no tiene nada. El que no tiene nada normalmente es 3D. Como podéis ver aquí, Spring Join, o en varios sitios. Vale, ya tenemos nuestro rigid body. Aquí tenemos que activar, en congelar posiciones, rotación, tenemos que activar las dos X, solo la Y de rotación y las dos Z. La Y, ¿por qué no? Porque si, por ejemplo, tienes que saltar de una plataforma a otra, o tienes que saltar normal, en el mismo suelo, la gravedad de la escena tiene que hacerle caer. La gravedad de la escena es esta que os voy a enseñar. Esta de aquí. La puedes aumentar o la puedes disminuir. Incluso puedes cambiarlo en los dos. Incluso puedes quitarla y flotarán y todo eso. ¿De acuerdo? Así que de momento, mira, tenemos add force, ya tenemos nuestro rigid player hecho. En force, en vez de force, le ponemos dirección, como tiene que subir. Le vamos a poner 3 y aquí ¿cuánto? Un 5 vamos a ponerle. Y aquí en modo tenemos fuerza, que sería de menor a mayor, impulso, velocidad, creo que es casi lo mismo que el force, y aceleración lo mismo, creo. Vamos a ponerlo como es un salto, es por impulso, no es por nada, pues lo dejamos tal cual. El relativo no hace falta, porque siempre será un salto. ¿De acuerdo? Así que vamos a probar si salta o no. Vamos bien y... Vale. Parece que no salta, ¿por qué? Está bien. Bien. Vamos a ver. ¿Si no quiere saltar? Vamos a ponerlo, vamos a ser un poco bestias. Parece que no quiere saltar. Uy, funciona. A ver. Parece que no quiere saltar. ¿Veis? No, el Space también. Parece que no quiere saltar. Como veis, yo también tengo mis propios problemas.
Es decir, que... No, pero veis, ya empieza a correr y demás. A ver, ¿dónde lo quieres? Ah, vale, ya te veo. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Al parecer no me había dado cuenta y había puesto un if dentro de otro if. No me había dado cuenta, así que ahora sí que va a saltar. Vamos a cerrar un poco esto. A ver, ahora sí que saltará. ¿Veis? Y me he pasado. A ver. ¿Ves? Ahora sí que salta. Para que cuando aprietes, o sea, cuando mantengas el player no siga subiendo, lo que vas a hacer es cambiarlo de is down por is just down. Es decir, justo cuando le estás dando es cuando funciona el control. Mirad, le doy y mantengo. ¿Veis cómo baja? Solamente funciona cuando le doy. Es un pequeño truquillo, porque así yo tampoco sé cómo hacer que no salte más de la cuenta. ¿Sabes? Que si mantengo, que no me haga esto. Que no me haga triple o cuatriple salto. Solamente con uno ya. Pero veis, ya tengo mi propio salto hecho. Podría, a ver si funciona así. Guay. No, funciona. Vale. Ya tenemos pequeño, nuestro pequeño personaje. Pero claro, queremos hacerle un shooter. Queremos crearle un shooter. Entonces, para ello, vamos a crearle un cubo con el botón derecho, seleccionándolo, porque tiene que ser dentro, ¿vale? Creamos un cubo con la F. Estamos así y tenemos esto seleccionado. Vamos a la escena, con la F nos lleva al sitio. La cámara del editor nos lleva a su sitio. Entonces, lo ponemos en su sitio, aquí cerca, más pequeño, alargado. Esto será, diríamos, como un arma. Un arma, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo ponemos justo encima de la cámara, porque queremos que cuando dispare hacia donde estamos apuntando nosotros, no todo el rato en la misma posición. En la misma posición, es decir, en la misma posición ni en la misma altura, todo el rato, porque entonces eso no tendría gracia. ¿Vale? Entonces lo que hemos hecho ha sido crear el arma, que lo tenemos aquí, y cuando movamos nosotros la cámara, el arma se va a mover con nosotros. Lo habéis visto. Entonces ahora vamos a ponerle, por ejemplo, aquí, arma. Aquí dentro del arma vamos a crear otro mismo object, aquí, en el que va a ser, como diríamos, el disparador de las balas que van a salir del arma. Aquí vamos a cambiarlo como disparador. Vale, una vez hecho, ahora tenemos que hacer la bala. Creamos botón derecho, 3D Object, bala. Bueno, la esfera. Ponemos el nombre, que queda más guapo. Muy bien. Una vez hecho esto, vamos a hacerlo más pequeño. Más pequeño, bueno, un poquito más. Así y así. Más o menos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, vamos a ponerlo en rojo. Y este en verde, por ejemplo. No queda muy bien, pero bueno, para enseñaroslo ya está bien. Vale, ahora, para que este sea como una bala, tenemos que buscarle rigid body, volver a buscar living flow, porque claro, es una bala, tiene que destruirse.
Sea como sea, tiene que destruirse. Entonces, en Start buscamos una acción que se llame como la que veis aquí, Wait. Este wait es el tiempo de espera que tiene que estar hasta que termine y entonces destruya la bala. Que para destruir tienes que ser destroy. ¿Vale? Vamos a ponerle, yo qué sé, vamos a ponerle 3. Vamos a ponerle 3 y vamos a coger y ponerlo aquí, como podéis ver. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a update, buscamos update. Aquí en update tenemos que hacer casi lo mismo que esto. Es decir, buscamos en direction transform y buscamos rigid body. Busquemos estos dos. Para que funcionen estos dos, uno tiene que ser el Z, pero podemos ponerle como 20 de velocidad. Esto sería como velocidad. Le damos a una variable, esta variable la ponemos, yo sé, velocidad de bala, por ejemplo, y se la arrastramos, primero ponemos velocity, se la arrastramos aquí. Esto significa que coge la velocidad, coge transform direction y la añade 20. Pero es que, o sea, le mete 20 de separación. Pero es que con velocidad eso significa que sería relativo. O sea, todo el rato estaría disparándose. Entonces, una vez esto, vamos a controller y aquí al final le creamos otro if en el que en vez de key sería mouse button. Le damos a mouse button y nos aparece esto aquí. Nos sale is just down como de defecto. Una vez hecho esto, tenemos left, que sería el botón de toda la vida, el izquierdo, el right, el derecho, y el del medio, que sería el ratón. Normalmente para disparar es el left y le damos a is down. Una vez is down, le damos a game object, activar el game object, porque este va a ser el que active, el que tire, el que lance el que lance las bolas, el que lance las balas, y buscamos start. Una vez en start, le damos a loop, el loop le damos a position, obtener posición y obtener rotación, del propio disparador. Es decir, va a obtener la posición y la rotación del mismo game object que está dentro del arma, dentro de la cámara, que la cámara está dentro del player, y va a sacar estas esferas que no están dentro del player. Ahora veréis. Le damos a otro programa más y le damos a update. En update buscamos yo normalmente lo suelo hacer con clone, pero también tenemos instantiante. Vamos a probarlo primero con clone y después con instantiante. Como veis aquí, el clone aparece así, tal cual, como instantiante también. Para hacer que salgan las esferas clonadas, tenemos aquí Game Object, en el que cogemos a Bullet y se lo arrastramos aquí. Como podéis ver, ha cambiado y ha cogido el objeto de Bullet. Aquí está en original posición, pero si, por ejemplo, cogemos el player, estamos jugando y terminamos en esta posición y disparamos, el bullet va a seguir saliendo en la misma posición, es decir, no va a servir para nada. Con lo cual, para que funcione bien, vamos a darle control Z, para que funcione bien, tenemos que hacer que el disparador,
obtener la posición del disparador, cogemos la variable, la cambiamos de nombre, disparador, y se la ponemos en clone positioning, de original position, se la ponemos en new position. Una vez hecho, lo arrastramos aquí a las tres variables y lo dejamos tal cual. Tal cual. Una vez hecho eso, buscamos otra que sería rotate, que sería set rotation, y cogemos la rotación del disparador, ¿vale? Rotación disparador. ¿De acuerdo? Cogemos y lo arrastramos aquí. ¿Esto qué hace? Esto hace que si cogemos el bullet, cogemos la variable del bullet, es decir, de los clones del bullet, que será aquí, ¿lo cogemos? Clone bullet. Y se lo arrastramos en transform, eso significa que cuando el bullet se clone, pasará a ser una variable. O sea, un trozo del bullet, de esos clones, que será la variable, lo cogerá en transform. Es decir, los transforms del bullet pasarán a ser en set rotation, que serán aquí. Pero los mezclará con la rotación del disparador, ya que el bullet, como podéis ver aquí, está separado del player, no es hijo. Entonces los cogerá y los rotará de forma que el bullet, al haber hecho el Z, como podéis ver por el eje, hará que siempre vaya a la dirección donde yo apunte. ¿Me entendéis? ¿No? Ahora lo veréis. Es decir, el bullet coge el clon que coge la posición del disparador, que lo saca en una variable, que esas variables de la bala lo pone, coge la transformación, lo mezcla con la rotación del propio disparador y los lanza. Ahora veréis. Es un poco difícil de entender, yo lo entiendo, pero porque a mí también me costó entenderlo, pero ahora veréis. Ahora el bullet voy a apagarlo. ¿Por qué? Porque no me sirve para nada. Ahora mismo no sirve para nada. Porque cada vez que yo lo active, se activará esto. Es decir, a los 3 segundos el bullet se destruirá. Pero de mientras que esto pase, esto está pasando. Ahora veréis. Este también lo vamos a apagar. Vamos a coger el control y lo vamos a ir abajo del todo. Y aquí tenemos que darle a activar. También tenemos que volverlo a duplicar. No. En estas dos líneas hay dos maneras de hacerlo. Ahora os lo enseñaré. La que más suelo usar es esta. Cuando yo suba el botón del ratón, vamos a buscar donde se active GameObject, cerramos y lo ponemos aquí. Esto lo removemos. Es decir, cuando yo apriete el botón, se activará el disparador, pero yo cuando suba el botón, se desactivará el ratón, se activará el disparador del ratón. Entonces, lo que hago es lo siguiente, mirad. Fijaos también bien aquí, Yo me muevo, lo puedo mover tranquilamente, ¿veis cómo el cubo azulado se mueve con la cámara? Ahora, si yo aprieto, me lanza un montón de esferas. Un montón de esferas. Y ahora, ¿veis? ¿Veis cómo se destruye? Ahora, para que no me salga esto tan raro, es muy sencillo. Para que, claro, porque los clones salen a porrillo, salen como chorros de agua. Entonces, para calmarlo, le damos a más y buscamos white.
Como podéis ver, no me lo acepta, con lo cual esto hay que subirlo a Start para que me pueda... Bueno, voy a hacerlo otra vez, no pasa nada, para que me lo acepte. Una vez que me lo acepte, le ponemos -2, o sea, 0,2, y ahora veréis cómo lo hace más suave, o sea, más limpio. ¿Lo veis? Ahora me lo hace mucho más limpio. Y puedo hacer seleccionar su velocidad. Por ejemplo, el 1. Ahora me lo lanza más deprisa. Como podéis ver. Mirad, por ejemplo, si yo me quiero ir allí, ¿veis las balas? Me las pone diferentes, me las transporta. Si me quiero ir para allá, por ejemplo, mirad. Por ejemplo, le podemos meter más velocidad. Eso es raro, tengo que admitirlo. Eso es muy raro que lo haga, pero bueno. Pero como podéis ver, le dispara muy bien. Eso es muy raro que lo haga. Pero bueno, en fin. Entonces, para terminar, tenemos ya un personaje hecho. Ya tenemos el primer player hecho. Se mueve, salta, corre, echa para atrás, echa... Esto se me olvidó. No os preocupéis, ahora os lo explico. Mirad. Para hacer que... sí, la segunda manera es ponerlo en else, y es que cuando yo presione, disparará, pero cuando suelte, hará la misma función. Yo no tenía ni idea que esto funcionase, hasta que lo probé, pero mirad, funciona a las mismas maravillas. Os recomiendo una u otra, la que queráis. Vale, entonces, para hacer que el personaje se mueva hacia un lado o hacia otro, duplicamos el de la S, por ejemplo, le buscamos la A, ¿vale? Y en Z, como ya os acordáis, ya os dije al principio que teníamos que crear dos, en X y en Z, pondremos la X en su lugar. Vamos a buscar por ejemplo, en Z, en X. Y en este, me parece que está bien así, porque es lo mismo, sí, está bien así. Como podéis ver, ya estoy apretando la A y se está moviendo lateralmente. Eso significa porque es casi lo mismo que la S y la W. Casi lo mismo, hacia atrás y hacia adelante. Entonces volvemos a duplicar y en Key Teclas le buscamos la D. En la D hacemos lo mismo. ¿Le queremos ir un poquito más rápido? Vamos, le ponemos 20. Es infinidad. Por ejemplo, le aprieto la D. ¡Pum! Se mueve hacia un lado. Aprieto la A, se mueve hacia el otro lado. La S se mueve hacia atrás. La W se mueve hacia adelante. W con Shift corre. Sin Shift anda. Con Shift corre. Y con Shift y espacio salta. Con W y espacio salta. Con S y espacio salta. Con la D y espacio salta. Y con la A y espacio salta. Incluso disparando también.
como podéis ver. Doble salto. ¿Habéis visto? Ahora, por ejemplo, para hacer pruebas, por ejemplo, de plataforma, vamos a crear un cubo. Vamos a ponerlo por aquí, vamos a ponerlo más grande, pero más estrecho. Así. Y así. Hacemos más grande. Vamos a hacer un poquito pequeño. Lo duplicamos con control D o con el botón derecho duplicate. Lo ponemos aquí, por ejemplo, así. Le damos a play y probamos. Me quedo corto. Doble salto. ¿Qué os parece? Así. Son unos pequeños... De estas formas, como yo algunas cosas, pues consigo apañarme. Consigo hacer las cosas. Ya os digo, este asset es muy, muy, muy bueno para la gente que no tiene ni idea de programar. No tiene absolutamente ni idea. Y le puede servir mucho, como ya me habéis visto, que yo no tengo ni idea de programar. Y es excelente para gente que no sepa. Es excelente para gente que no sepa script y que quiera hacer pues pequeñas cosillas. Es un asset que de verdad vale la pena. Vale la pena para gente que quiera hacer juegos y no tenga ni idea de cómo programar. Porque ayuda bastante y mucho además. Yo lo recomiendo desde mi experiencia. Lo recomiendo porque es muy, 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 muy bueno. Muy bueno. Y nada más. Esto ha sido ya habéis visto que hemos creado el player. Las próximas os enseñaré pues a que se pueda mover un poquito. Ya habéis visto cómo se mueve y tal. Las próximas pues os enseñaré un poquito lo que son plataformas, que se muevan las plataformas y que el player se quede dentro y no resbale. Un poquito lo que es hacer un recorrido y algo más ya veremos. Así que nada, yo me voy a seguir jugando con este personajillo y nos veremos en la próxima. Muchas gracias por haberlo visto. Vuelvo a insistir, disculparme si hay cosas que no he hecho bien, pero los que sepan de GameFlow, pero es la única manera que yo he aprendido en hacerlo y os lo quería mostrar para gente pues, que no tiene ni idea como yo de Script o va perdido o lo que sea. Así que muchas gracias por ver este vídeo. Si no estás suscrito, suscríbete. Os pondré el enlace de este asset en la descripción y no mucho más. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós.